Buenas noches. Pues ante todo, muchas gracias por la invitación. Otra vez en este año, siempre para mí es un gusto participar en las actividades de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa. Y pues bueno, a mí el tema de la mujer y particularmente por lo que se refiere a la participación política que ha constituido pues mi razón de estudio, de tesis en el doctorado, es si se le da la oportunidad de compartir, de dejar un poco de reflexión, mucho mejor. La manera como voy a iniciar pareciera que va a ser de atrás adelante por la cuestión que me interesa ver lo más actual y por si acaso no me alcanzase el tiempo para hablar los temas que me interesan. Decíamos, el 17 de octubre de 1953 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 34 constitucional, en la cual ya se reconoce de manera expresa la ciudadanía a la mujer. Con ello, al reconocer de manera expresa, entonces ya se le dará oportunidad entre los derechos que representa ser ciudadana, pues es el poder votar en las elecciones populares o ser electa para un cargo popular, además de formar parte y asociarse con fines políticos. Después de 1953, las constituciones locales tuvieron que adecuarse a la federal. Entonces, en el mes de febrero de 1954, la constitución local del estado de Tamaulipas se reforma para adecuarse a la federal y entonces también se reconoce la ciudadanía a las tamaulipecas y la posibilidad de participar en elecciones, tanto para aspirar al cargo de un miembro de los ayuntamientos o de diputados locales. Mi estudio se ha centrado mucho en las mujeres legisladoras. Entonces aquí vemos, en esta gráfica vemos los porcentajes que se van manejando en el Congreso local a partir de que una mujer podía ser en Tamaulipas diputada. Entonces tenemos que a partir de la legislatura del 52, pues bueno, van a pasar varias legislaturas y no va a haber ninguna mujer. O sea, si bien es cierto que la legislatura que empezó en el año 55 se registraron algunas mujeres como suplentes, pues en realidad no pasó nunca, no llegaron a ejercer el cargo. Entonces es hasta 1966 cuando con la señora Refugio Perales se designa a la primera diputada propietaria como mujer. El número de integrantes de las legislaturas en el estado de Tamaulipas ha ido variando. En esa época se inicia con 7 y actualmente estaremos hablando de 36. Claro, en aquel entonces era únicamente mayoría relativa, que significaba que eran los que habían participado como candidatos en los distintos distritos en los que estaba dividida el estado y habían ganado. Y actualmente sabemos que se divide de mayoría relativa, que son los que hacen campaña, los que representan a un distrito, o los de representación proporcional. Entonces aquí tenemos, este es federal. Creo que si nos regresamos un poquito, aquí vamos a notar estos últimos años que se ve que el crecimiento del porcentaje de mujeres en el Congreso local aumentó significativamente, es a partir de que se introducen las cuotas de género. Entonces ahí se ve que hay más posibilidades de que una mujer pudiera acceder a un cargo de elección popular y en este caso de manera específica como legisladora. En esta estamos hablando hasta el 2012 y también vemos
cómo fue ascendiendo la representación a, por ejemplo, actualmente tenemos un 33% en el caso de Tamaulipas, pero allá se llegó en el 2012 a un 36%, pero también ese aumento se empieza a manifestar más claramente una vez que se introduce la cuota de género. Entonces, Albertito, hablo la que sigue, por favor. Ya hubo, en el 2015, se acaba de renovar el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pero ahora existe otra regla. En el 2014 se reformó la Constitución y se elevó a nivel constitucional. Antes las cuotas de género nada más estaban contempladas en la ley, pero ahora con la reforma en materia política que se da en el 2014, se obligan a los partidos a que observen la paridad en las candidaturas a legisladores. Entonces, eso no quería decir necesariamente que esos fueran los resultados, estamos hablando de las candidaturas. Entonces, ya tenemos, aquí es una situación por estado, por entidad federativa, cuántos tienen de representantes de mujeres. La que sigue. Entonces, la Cámara de Diputados, la federal, Congreso se integra por 500 diputados. De esos 500, 300 son de mayoría relativa, que son los distritos en los que se divide el país, y 200 son de representación proporcional, que es conforme a las listas que presentan los partidos por diferentes circunscripciones territoriales. Nosotros pertenecemos a la segunda. Y entonces, ya una vez que se introdujo la obligación de observar la paridad, vamos a encontrar que en las elecciones recientes ya se integra, de esos 500, 212 son mujeres, que representan un 42.5%. Ya con esto, México ocupa uno de los primeros lugares en tener un porcentaje de representación de mujeres en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. 117 de mayoría relativa y 95 de representación proporcional. Es el resultado de las elecciones que tuvieron lugar en este 2015. El año que entra, el año entrante, 2016, habrá de renovarse el Congreso local de Tamaulipas. Se deberá observar la paridad, porque cuando se reforma la Constitución federal se obliga a los estados a que adecúen su propia Constitución a la federal. Entonces, en esto tendrán que observar los partidos políticos la cuestión de la paridad en las candidaturas a legisladores. Ahora, se ha distinguido, se ha discutido mucho, se hablaba inicialmente de la equidad de género, pero últimamente a nivel internacional se maneja más la situación de igualdad, porque se consideraba que la palabra equidad tendía mucho a la confusión. Sin embargo, lo que podemos decir es que cuando se hablaba de equidad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Obviamente, si se quiere igualdad de derechos, si se busca igualdad de derechos, igualdad de trato. Las personas son iguales, pero hombre y mujer no son idénticos. Entonces, la igualdad que se pretende es en base a la diferencia. Cada una de las personas tiene particularidades diferentes y se enfrentan a situaciones diferentes. Sí. Mirar con perspectiva de género. Si ustedes ven, me gustó la guía en internet, es mujer, es igual, pero si vemos con perspectiva de género, vamos a encontrar diferencias. Evidentemente así es, no podemos ser las mujeres, ni los hombres tampoco, ser juzgados todos en igualdad de condiciones. No son lo mismo, o no son las mismas necesidades las que tiene una mujer mayor de edad, la que tiene una joven, la que está casada, la que es obrera, la que es campesina.
la que es cabeza de familia. Son situaciones muy distintas. Alguna expositora señalaba, no se trata únicamente de ponerse los zapatos de la otra persona, sino caminar con ellos. Y en eso estriba la diferencia. Claro, hay feministas radicales que señalan que no importa, como Marcela Lagarde decía, que la situación común, que no importa, una mujer puede estar en un nivel social muy alto o económico en relación con otra mujer que es campesina, indígena, obrera, pero todos van a tener en común que en algún momento han estado sujetas al dominio o subordinadas a un varón. Ahora sí, conceptos esenciales que se han manejado para poder modificar las leyes. Y lo que se tiene muy claro, el sexo es una cuestión de carácter biológico. Se es hombre, se es mujer. Y conforme a los protocolos y a los conceptos que iniciaron las feministas de los 70 y 80, pero que está aceptado ya por tratados internacionales, que está aceptado también por los protocolos de la Suprema Corte de Justicia, es que el género es una construcción cultural. O sea, se educa a desarrollar ciertos roles, o sea, y por si es una construcción cultural en cuanto a la superioridad o inferioridad o la subordinación tradicional que ha habido entre hombre y mujer, entonces se puede deconstruir si se hace una transformación de carácter cultural que necesariamente tiene que surgir desde la familia, desde el entorno privado. Por muchos años se dividió el ámbito público que estaba reservado al varón y el ámbito privado que estaba reservado era el ámbito donde debería desarrollarse la mujer. Entonces esto se trata de cambiar, dice, si es construcción cultural se puede deconstruir, se puede volver, tiene que haber una transformación cultural y se requiere cambiar el ámbito privado. El patriarcado es un término que tiene muchísimos años, sin embargo vuelve a salir en los años 70 con la autora de Carmen Miller, donde habla que es un sistema de subordinación, de ejercicio de dominio en base a la superioridad e inferioridad con respecto de la mujer, con respecto al varón, y que se ha ido reproduciendo a través del tiempo. Y ese sistema patriarcal es lo que de alguna manera ha impedido que exista la igualdad que se pretende o que se logre de manera efectiva, la igualdad. La situación histórica de la mujer, al analizar, pues nos encontramos en cuáles son las civilizaciones que de alguna manera han influido en nosotros. Bueno, pues la griega, la romana y la nuestra, la mexica. Y también te encuentras que en las dos, que tanto en la civilización griega como en la civilización romana, pues el ámbito de la mujer era la casa, el ámbito doméstico. O sea, la mujer estaba en una situación de no tener derechos políticos. Obviamente, podía tenerlas de cierto nivel, podían tener todo un control quizá en su ámbito doméstico con respecto a los esclavos, con respecto a la servidumbre. Y me llamó la atención mientras leía cuál era la situación de las mexicas acá y cómo se educaba como quiera de manera diferente a las mujeres de clase más baja, había más libertad que las de la nobleza porque había que garantizar lo puro de la sangre. Pero como dije, no se me va a quedar, dije voy a leerles qué les pedían a las mujeres mexicanas. Dice, la educación de la mujer que la mujer recibió de los labios maternos en el seno familiar fue el deber de ser mansa, pacífica, humilde, casta, considerada, dulce, discreta, atenta, solicita los deseos de los demás, el deber de la familia, que la única autoridad que debía ser reconocida bajo cualquier circunstancia era la del varón y que ella debía servir, adorar, respetar y obedecer a su marido. Entonces, eso es lo que vemos
traído de muchos años. No es fácil hacer cambios culturales, y eso lo digo, que algunos dicen, ya, por favor, ya es tanto. Lo que pasa es que son los últimos años donde se han dado las modificaciones, pero de algo que se viene arrastrando por muchísimo tiempo. ¿Qué es el liberalismo? ¿Por qué puse el liberalismo ilustrado? En el siglo XVIII fue lo que predominó, y no obstante que, por ejemplo, las mujeres allá en Francia participaron en la Revolución Francesa y que tuvieron una actividad muy clara, pues se declaró, cuando se hace la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, no se incluye a la mujer, porque se relacionaba la mujer siempre, y uno de los que dio el fundamento filosófico, uno de los que daban el fundamento filosófico acerca de que la mujer no tenía la capacidad, porque mientras en el hombre predominaba la razón, en la mujer era la naturaleza. Entonces, es la situación biológica, la capacidad que tiene la mujer de reproducir, de dar hijos, lo que de alguna manera ha sido determinante, es lo que se ha llamado como un determinismo biológico, para dejarla en el ámbito doméstico y considerar que ahí está su lugar. Entonces, ¿y por qué lo pongo? Porque esas influencias del liberalismo ilustrado son las que van a prevalecer cuando en México, en 1857, se apruebe la Constitución, que establece por primera vez, que prevé el artículo 34 constitucional. En el siglo XIX, en Estados Unidos y en Inglaterra, fundamentalmente, es cuando surgen los movimientos organizados de mujeres, ya que se denomina, algunos lo han considerado como primera ola, otras como segunda ola del feminismo, porque consideraban que si se les reconocían derechos ciudadanos, estos si se podían ejercer el voto, entonces ellos podrían tener toda la libertad, sobre todo antes que el derecho a votar, desde el siglo XVIII, lo que primero reclamaban, lo que las voces aisladas reclamaban era educación. Después de la educación tenemos que es el sufragismo. Decíamos, en la Constitución de 1857 por primera vez se establece el artículo 34 constitucional, que es el que reconoce la ciudadanía, y aun cuando no prohíbe de manera expresa la ciudadanía para las mujeres, el hecho de que la situación de la mujer en el siglo XIX en nuestro país estuviera sujeta a la tutela del varón, de la familia, primero el padre, el hermano, después el marido, si era el caso, eso es lo que, y incluidos por el liberalismo ilustrado, entonces no se incluyó a la mujer. En la Constitución de 1917, los constituyentes tampoco insertaron en los mismos términos el artículo 34 y no consideraron que la mujer mexicana, a diferencia de otras civilizaciones, hubiera sentido la necesidad de participar en los asuntos públicos, y si bien había algunas mujeres excepcionales que lo podían hacer, la dificultad de hacer la diferencia utilizaba la negativa para otorgarles el voto. En 1947 se da la reforma del artículo 115, cuando le otorgan la posibilidad a las mujeres en nuestro país de votar en las elecciones municipales. Sin embargo, más que todo se estaba respondiendo a presiones de carácter internacional, y pongo enseguida lo que decía el señor Miguel Alemán, que fue el que hizo esa reforma, el que presentó la iniciativa para que se reformara el artículo 115, donde dice, durante su campaña electoral a presidente de la República, que pedía a las mujeres que no dejaran en el hogar, no dejaran de ser en el hogar la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la esposa recatada. O sea, es el lenguaje
que se utiliza, te doy mujer a ti el voto para que votes, porque el municipio es algo, va a asemejar, si tú administras la casa, pues el municipio es algo semejante, entonces puedes hacerlo. En 1953 se hace la reforma de lo cual celebramos un aniversario más, pero en el 52 el señor Adolfo Ruiz Cortines, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, también señalaba, al ya prometer la posibilidad del voto, que decía que consideró que las mujeres tenían derecho a participar en la política porque desde su hogar ayudarían a los hombres, resolverían con abnegación. Creo que la palabra abnegación nos están repitiendo y nos la siguen repitiendo, sobre todo las madres abnegadas. Por eso muchas sienten sentimiento de culpa cuando sienten que no son abnegadas, ¿verdad? Que lo abnegado no les sale. Porque si consideraban muchos que es de la naturaleza de la mujer la sumisión, porque la reprime, si es natural en la mujer ser sumisa y obediente. Desde su hogar se ayudarán a los hombres, resolverán con abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral problemática, tales como la educación y asistencia social. Vamos a encontrar que desde el siglo XIX y el siglo XX lo que podía hacer la mujer fuera del hogar era una extensión de lo que hacía la cuestión asistencial, la cuestión filantrópica, en esa entonces, también en 1974 se hace una reforma, en donde se otorga la igualdad de derechos la igualdad pública para hombre y mujer. Al año siguiente, 1975, creo que lo señalé alguna vez, se le designa el Año Internacional de la Mujer. México es sede de la conferencia internacional, la conferencia de la mujer para saber su situación de igualdad jurídica, que ha tenido seguimientos, y lo más importante fue de Beijing, y que se acaba de celebrar sobre la situación jurídica y social de la mujer, cómo hemos avanzado. También en 1974, que puede tener mucha relevancia, es la reforma de 2011, en la cual se reconocen los derechos humanos, se prohíbe la discriminación y se habla de la progresividad de los derechos como uno de los principios fundamentales. Es importante señalar que los derechos políticos se han considerado como derechos humanos. Hablamos ya hace un momento de la perspectiva de género. El empoderamiento no es... ese es un término que se ha manejado mucho en los congresos, no es de que voy a tener poder, un poder político. El empoderamiento es algo más amplio, es que abarca demasiado, se quiere llegar a todas las mujeres, darle las herramientas, darle los instrumentos, los conocimientos, la educación que le permitan una mayor autonomía, una mayor autosuficiencia. Entonces, las acciones afirmativas son acciones de carácter temporal, como las cuotas de género. Entonces, las cuotas de género se implementaron en la ley, primeramente como recomendación para los partidos políticos, para que las incluyeran en mayor proporción a las mujeres como candidatas y en las listas de representación proporcional. Sin embargo, en la práctica se observó que sí las ponían como suplentes, que sí las ponían en los últimos lugares de la lista, que sí las ponían en distritos perdedores. Entonces, por eso se modifica la ley secundaria, la ley reglamentaria, el COFIDE, para ya establecer como primeramente en el 2002 como cuotas obligatorias de que se respete un 30 y un 70%, digamos que no se exceda de un 70% de un mismo género en las candidaturas registradas. Ya en el 2008 se aumenta esa proporción para hablar de un 40 y un 60%, y decimos que en la reforma constitucional del año anterior ya se habla de paridad. Sin embargo, creo que ya no se trata de una acción afirmativa, la paridad, porque cuando hablamos de cuota de género hablamos como una medida temporal. En cambio, si ya está en la Constitución, si
Si ya la Constitución obliga a los partidos políticos a que respeten la paridad de las candidaturas, estamos hablando de una acción permanente y no de carácter temporal. Entonces, la paridad es la... Ahora, en esta elección, que antes de esta elección, por decir, una de las resoluciones más emblemáticas de los criterios judiciales fue esta que señalamos, la 12.624, porque en esa ocasión fue la autoridad judicial la que obligó a los partidos políticos a que respetaran la cuota de género. Porque si bien, por ejemplo, les decía, deben respetar este 40, pero no están obligados a observar esos porcentajes cuando el candidato que registren sea resultado de un proceso democrático hacia el interior del partido. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que decían los representantes de partidos que fueron el resultado de un proceso democrático. Entonces, ante la inconformidad de una serie de militantes de distintos partidos que se dio en el 2011, cuando había el proceso del 2012 y teniendo también como antecedente lo que había sucedido en el 2009, en el sentido de que diputadas electas renunciaron a sus cargos para que ocuparan sus cargos sus suplentes varones, entonces una decisión judicial determinó que no importa partido político que tengas tu proceso democrático como lo quieras, pero tú me vas a traer 40 y 60% de distinto género, y que cada uno de los candidatos van a ser que presentes, el candidato debe ser el suplente del mismo sexo, para evitar que sucediera lo que había pasado en la elección anterior. Entonces, esto va a traer como consecuencia criterios judiciales que se convierten después en jurisprudencia y por lo tanto en obligatorio, y que después lo recoge la ley. En este año, la novedad, o sea, que aunque no lo esté en algunas leyes, favoritas creo que es una de ellas, los criterios judiciales han contemplado no únicamente la paridad vertical, sino la paridad horizontal, y es una situación difícil. ¿Qué queremos decir? Cuando hablamos de paridad vertical, nosotros sabemos cómo se integra el cabildo por síndicos, regidores y viene del presidente municipal. Y los candidatos a diputados pues vienen también en lista. Entonces ahí la paridad horizontal, que ya es jurisprudencia también, es que de un estado que tiene, no sé, 20 municipios, vamos a suponer, pues 10 y 10, los candidatos a presidente municipal deben de ser de uno y otro sexo. Eso es paridad horizontal, es obligatorio, y aunque algunas leyes locales no lo contemplen, deberán observarlo los partidos en el registro de candidatos el año siguiente. Termino con el criterio que señala la Suprema Corte acerca de lo que es paridad. Dice, la paridad pretende repartir equitativamente el poder entre hombres y mujeres, pero la paridad no es la panacea. Los cambios sociales que demanda tienen que ver con las transformaciones que reviertan el orden de las cosas en el ámbito privado, en la educación, en las tareas domésticas y en los trabajos de cuidado. La paridad es un paso de varios en la consecución de la igualdad y su mantenimiento y durabilidad. Requiere modificaciones estructurales en las formas de hacer política, en los tiempos y espacios de construcción y conclusión de los acuerdos entre grupos parlamentarios, y políticas públicas que impulsen el reparto equitativo de las responsabilidades familiares. Requiere verdaderamente democratizar el espacio público y también el espacio privado. Muchas gracias.